Hola gente. Una película de clásicos del terror que son hechos reales. La historia de Freddy Krueger, real. Según Wes Craven, director y guionista de la película Nightmare on Elm Street, 1984, el personaje Freddy Krueger estuvo inspirado en 3 artículos que leyó en el periódico Los Angeles Times. En dichos artículos, se narraba cómo unas personas que vivían en el sudeste de Asia murieron mientras tenían unas pesadillas. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero, que se rehusaba a dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada, ya que había estado varios días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. Según Craven, se realizó una autopsia, y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón, había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto, y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado, él las había escupido y las escondió. Me pareció una historia tan increíblemente dramática que estuve intrigado por ella durante un año, por lo menos, hasta que finalmente decidí escribir algo sobre este tipo de situación. Craven sostuvo en una entrevista que el origen de Krueger está también basado en algo que ocurrió cuando era un niño. Una noche, mientras estaba en su habitación, vio a través de la ventana a un hombre ebrio que caminaba por la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos y Craven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Craven le contó a su hermano mayor, y cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy 3. La idea del guante del personaje está basado en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores, y las cuchillas de Krueger representan las garras, dientes y cuernos de esos animales. 3. El color del suéter de Freddy, por su parte, surgió tras leer la revista Scientific American en 1982, donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el verde y el rojo. Pero así surgió Freddy Krueger. Una pequeña biografía del asesino. Nombre del personaje, Frederick Charles Krueger. País, Estados Unidos. Películas donde aparece, en toda la saga de Pesadilla en Elm Street y en Freddy contra Jason. Apodos, el asesino de las uñas, el asesino de tus pesadillas, el asesino quemado, el asesino del guante de cuchillas, el acuchillador de Springwood. Número de víctimas, aproximadamente 32, parecen pocas y todo. Armas que utiliza, un guante con cuchillas y su extrema maldad. Actores que lo interpretan, Robert Englund y en una sola película Jackie Earle Haley. Frederick Charles Krueger nació presumiblemente a principios de los años 40, en Estados Unidos. Su madre, la cual fue encerrada erróneamente en un hospital psiquiátrico de criminales con serios problemas mentales, fue violada una y otra vez por los allí presentes, y alguien desconocido, la dejó embarazada de nuestro protagonista estrella de hoy en la web. Ella se llamaba Amanda Krueger, y era una guapa y joven monja. Cuando Amanda llevaba varios días encerrada en dicho complejo hospitalario para delincuentes, fue encontrada en un estado lamentable de salud, con las constantes vitales seriamente dañadas, y con el feto que llevaba en su interior y engendrado por alguno de los violadores del hospital, al borde del aborto. Sin embargo, logró recuperarse milagrosamente, y 9 meses después dio a luz a un precioso niño, de nombre Frederick Charles. Como muchos niños recién nacidos a los cuales sus padres biológicos los abandonan al no poderse hacer cargo de ellos, o simplemente como en este caso, al tratarse de un hijo no deseado por tratarse de una violación, Freddy fue dado en adopción, a la persona equivocada. Un hombre de nombre Mr. Underwood, fue el que se hizo cargo de Freddy en estos primeros compases de su vida, y este hombre padecía de alcoholismo, y era extremadamente violento, y por supuesto nuestro amigo Fred recibió palizas en demasía por parte de este borracho, que obviamente no estaba preparado para hacerse cargo del pequeño. Con todo este panorama, que incluso antes de nacer ya le estaba afectando, era obvio que Freddy tenía muchísimas posibilidades de acabar convirtiéndose en un adolescente problemático y extraño, y por supuesto en su madurez como persona, convirtiéndose en un asesino en serie muy peligroso, tenía todas las papeletas para entendernos. Comenzó matando a animales domésticos y callejeros, como perros, gatos etc., siendo solo un niño de apenas 5 años de edad. En el colegio tampoco le ayudaban lo más mínimo para reconducir su prematura maltrecha vida, ya que los niños lo insultaban y lo humillaban constantemente, conocido en el lugar como el hijo de los 100 maníacos, haciendo referencia a que nadie sabía quién era su verdadero padre, aunque sí sabían que se trataba de un delincuente peligroso. Cuando su etapa de adolescente estaba ya tocando a su fin, Freddy comenzó a experimentar con autoinfligirse dolor a sí mismo, y comprobó que esto, lejos de no gustarle, le hacía muy feliz. Un día de estos en los cuales se provocaba dolores a sí mismo, decidió mutilarse un miembro de su cuerpo, y aprendió de este modo lo que él mismo denominaba como el secreto del dolor. Posteriormente de estas nuevas experiencias en su vida, Freddy decidió que había llegado el momento de acabar con la vida de su padre adoptivo, y efectivamente consumó el acto asesinándolo brutalmente. Tras este primer asesinato de nuestro protagonista de hoy, pareció que ya se le había quedado en el olvido su odio hacia el resto de seres humanos, y decidió emprender una nueva vida, casándose junto a una mujer guapísima. Con Loretta, su mujer, logró formar una familia, ya que fruto de ese feliz matrimonio, nació la pequeña Catherine. En el 1428 de la calle Elm Street situada en la localidad de Springwood, tuvieron su nido de amor esta pareja y su pequeño retoño. En dicha casa fue donde Freddy pasó su desgraciada infancia, por lo que probablemente los fantasmas del pasado debían hacer acto de presencia en algún momento en la mente de Freddy. De la noche a la mañana, en dicha calle y en lugares colindantes, comenzaron a desaparecer niños y niñas pequeñas de forma totalmente misteriosa, sin que nadie supiera qué era realmente lo que estaba sucediendo. Como es lógico, la gente sospechaba de algún secuestrador de niños con el fin de venderlos a mafias, sospechaban de algún pederasta que estuviera por la zona, o de algún asesino que estuviera suelto por el lugar, sembrando el pánico en las calles de Springwood, y especialmente en la calle Elm Street. Cuando los cadáveres de los pequeños comenzaron a aparecer, todo el mundo dio ya por hecho, que todo era fruto de un pederasta que además asesinaba a los niños. Loretta, sin sospechar absolutamente nada de su marido, un día y por pura casualidad, comprobó que en el sótano de la vivienda familiar, su marido Freddy escondía varios recortes de periódicos con imágenes de esos niños desaparecidos, hecho que le llevó a sospechar de su marido, ya que él mismo nunca se había interesado por esas desapariciones, por lo que no tenía mucho sentido que guardara en un sótano esos recortes de periódicos, si en realidad no lo hacía a modo de informarse. Pero esto no fue lo peor que se encontró Loretta en el sótano, lo peor fue que encontró numerosos objetos destinados a la tortura, y como no una versión de los famosos guantes con las cuchillas, que tiempo después y tras morir, Freddy pondría tan de moda, entre los adolescentes de Elm Street.
Loretta es descubierta por Freddy, y ella cuando comprueba que él ha descubierto que ella conoce su secreto y a pesar de las súplicas de ella, Freddy decide matar a su mujer y para ello no le importa un pimiento el cometer dicho asesinato delante de su hija pequeña. Tiempo después se supo que Freddy, que trabajaba en la central eléctrica de su pueblo, se llevaba allí a los niños secuestrados, para abusar sexualmente de ellos y para posteriormente asesinarlos, infligiéndoles dolor, de ese que os hablamos anteriormente. Hay que decir que la policía nunca llegó a resolver el caso, y él mismo fue archivado con el paso del tiempo. Sin embargo hay que decir, que la policía en realidad sí sabía que Freddy era el responsable de aquellos atroces crímenes cometidos contra menores de edad, pero cuando procedieron a su detención en su casa de Elm Street, la orden de arresto y registro de la vivienda, no se hizo legalmente, y por lo tanto Freddy Krueger quedó libre tan solo 2 años después desde que fuese arrestado. Por su parte, su hija pequeña Catherine, quedó a cargo de la administración pública, para posteriormente ser adoptada, esperamos que no por otro padre parecido al de Freddy. Cuando la madre de Freddy supo que ese era su hijo, el que había cometido los delitos comentados anteriormente, la misma decidió quitarse la vida para siempre. Los padres de los niños asesinados, y el resto de padres del lugar, decidieron tomarse la justicia por su mano, y prendieron fuego el lugar donde se encontraba Freddy Krueger en ese momento, y ardió como si fuese una prenda de ropa, y por lo tanto murió. Sin embargo 3 demonios del sueño, le propusieron a Freddy mientras ardían llamas, si le interesaba la idea de ser eterno o no, a lo cual este contestó positivamente. Lo que buscaban estos demonios del sueño, era simplemente apoderarse de un alma malvada y con sed de venganza, por lo que encontraron en Freddy su gran oportunidad. Los sueños de este modo, a partir de ese momento, en Elm Street se convertirían en realidad. Más que los sueños, podríamos decir las pesadillas. Unos cuantos años después, comenzaron a suceder cosas extrañas en Elm Street, y la gente comenzó de nuevo a recordar aquellos asesinatos sucedidos décadas antes. Freddy Krueger ya es una realidad, o bueno, una pesadilla según se mire. Vestido con un sombrero viejo, un jersey con rayas verdes y rojas, y su característico guante de cuchillas, creado por él mismo, comienza a hacer acto de aparición, entre los jovencitos y jovencitas del lugar, pero con la particularidad que solo aparece cuando los susodichos están durmiendo. Su cara desfigurada, parece una pizza, por las gravísimas quemaduras sufridas en el asalto de los padres, y su sentido del humor negro como el carbón y nunca mejor dicho, le dan todavía más aspecto de ser tenebroso y malvado, y todo esto junto lo convierte en un asesino despiadado y que disfruta viendo sufrir a esos jóvenes. La sed de venganza, la envidia, y las ganas de hacer daño y disfrutar con ello, convierten a Freddy Krueger en un asesino impecable e implacable, que no tendrá piedad con ninguna de las personas que se le pongan por delante, mientras las mismas están durmiendo profundamente como bebés. La historia de la película comienza en el año 1981, en el mismo lugar donde años atrás los vecinos acababan para siempre, con la vida del pederasta y asesino Frederick Charles Krueger. Dichos padres que participaron en aquel ataque contra Freddy, con el paso de los años tuvieron hijos, los cuales en ese año 1981 en adelante, estaban ya en la fase de adolescencia. Son precisamente algunos de ellos, los que alertan a sus padres de que mientras duermen, han tenido pesadillas con un personaje de nombre Freddy. Sus padres o no quieren creerse la historia, o simplemente prefieren mantener en silencio, lo que sucedió años antes. Estos chicos van cayendo uno a uno, y los padres comienzan a creerse la leyenda urbana, de que Freddy ha vuelto desde el infierno, para vengarse de los hijos de aquellos que le quitaron la vida. Sus diferentes modus operandi para asesinar a los adolescentes mientras están durmiendo profundamente, están basados básicamente y valga la redundancia, en jugar con ellos hasta sacarlos de sus casillas, y hacerles sufrir al máximo.